A continuación es un aparato, se denomina espectrómetro de masas. Este espectrómetro de masas funciona como el aparato que utilizó J.J. Thomson. J.J. Thomson. ¿Recuerdan ustedes cuando determinó la relación carga-masa? ¿No es cierto? J.J. Thomson determina la relación carga-masa del electrón, que es de 1,78 por 10 a la 8 coulombios por gramo, usando un tubo al vacío, un cinescopio, una pantalla de televisor, en el cual usaba campos eléctricos y magnéticos, ¿no es cierto? Como podemos ver acá, dice imán, es un campo magnético, y campos eléctricos para generar los rayos catódicos y dirigir, tener la capacidad de mover al haz de electrones, ¿no? Entonces aquí en el detector, en la parte derecha, fíjense, en el detector se ven unos espectros, espectrogramas. Este espectrómetro de masas, basado en la teoría de J.J. Thomson, son aparatos que se utilizan en los laboratorios de investigación y se los utiliza ya no para, sabemos que han descubierto acá los electrones, han determinado la relación carga-masa, sino se los utiliza para diferentes tipos de análisis. Y ahí ven uno, un espectrómetro de masas. Por el año 2005, 2006, había un espectrómetro de masas aquí en la ciudad de La Paz. Ahora ya hay varios espectrómetros, deben haber unos 10 espectrómetros de masa en institutos de investigación. ¿Qué es lo que se obtiene? Se obtienen unas líneas, ¿de acuerdo? O este tipo de gráficas, fíjense, así, unas especies de picos. ¿Listo? Entonces puede estar representado por líneas o por esos picos. Bien, en este caso dice cloro. Es decir, se ha colocado una muestra de cloro. ¿De acuerdo? Y lo que se obtiene, lo que se obtuvo con el espectrómetro de masas fueron esos dos picos. Ahora, aquí en el eje X se presenta la relación carga-masa. Carga-masa o masa-carga, unos le colocan. Que no es más que la masa, la masa atómica. Y acá en el eje Y, esto en el eje X, ¿no? En el eje Y se representa el porcentaje de la abundancia, ¿listo? O al tanto por uno. Enseguida vamos a ver qué significa. Entonces, al ver esto, vemos que el cloro tiene dos isótopos, porque hay dos líneas o dos picos. ¿De acuerdo? Hay dos líneas o dos picos. Entonces, nosotros podemos calcular el peso atómico de este elemento. ¿Cómo se ha calculado el peso atómico? Fíjense. ¿Cómo se calcula? El peso atómico del cloro. Entonces, calculamos de esta forma. La masa, fíjense acá. Esta es la masa. ¿Listo? La masa 35. Entonces, coloco aquí 35. Estamos analizando este primer pico. O sea, primera línea. Entonces dice masa 35, y está, por la abundancia. El eje Y es la abundancia, aquí está la abundancia, 75%, 75%. Ya está, toda esa operación hay que hacer. Ahora viene otro pico, este. Entonces digo más la masa, aquí está la masa, 37 por su abundancia, 25%, 25 sobre 100. Y listo, hago esa operación.
Hago las operaciones que están entre paréntesis primero. Luego las que está la suma, ¿no? Luego la suma. ¿Cuánto les da? 35.5, doctor. Ya, todo les da 35.5 unidades de masa atómica. Por si acaso, para los que no han hecho el cálculo, ¿no? Y esperan a que alguien dé la respuesta, ¿no? Y cuidado con que mañana no sepan cómo hacer el cálculo. Esto es aritmética. Se resuelve primero lo que está entre paréntesis, el producto, y Doctor, luego se suma. ¿De acuerdo? Entonces obtienen ese valor de 35.5 como menciona su compañera. Y ese viene a ser el peso atómico del cloro, 35,5. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? doctor, el pico, entonces sus unidades serían UMA. No, el resultado de todo, no. El eje Y tiene la unidad de porcentaje de abundancia o simplemente sin el porcentaje, enseguida vamos a ver eso. El eje X tiene las unidades de masa, carga o carga masa, si quieres. O sea, la masa en realidad es la masa atómica. Bueno, aquí sí, esta sería la unidad del eje X. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, voy sobre lo mismo, fíjense. Aquí está lo mismo. Pero qué es lo que falta en relación a esta? A ver, fíjense, analícenla. ¿Qué es lo que le falta? La abundancia. Exacto, exacto. Y fíjense que ustedes pueden tener este tipo de gráficas y me van a decir, falta un dato. La respuesta es no falta nada. Ustedes tienen que fijarse en todo. Si este eje va de 0, ¿no es cierto? Aquí lo han cortado, ¿no? De 0 hasta el 100 significa que está en porcentaje. Este eje es la masa carga o carga masa. ¿Listo? Aquí pueden ver ustedes la masa. Está correcto esto, pero aquí me falta el dato. Pero fíjense, tienen que hacerse la siguiente pregunta. 1, ¿es del cloro? Sí. ¿Cuántos isótopos tiene? ¿Cuántas líneas vemos aquí? Aquí vemos un Dos. pico, Dos. vemos otro pico, 2 picos. Entonces, el cloro tiene 2 isótopos, pero me falta este porcentaje, pero siempre la suma te tiene que dar 100, siempre. Entonces, ¿qué porcentaje tiene este? Lógicamente, 75%. ¿Está claro? Bien, a ver, veamos lo siguiente. Entonces, doctor, siempre, pero sí, siempre va a ser la suma de los picos, tiene que ser el 100%. Exacto, Ya. si está en Gracias. porcentaje. Ahora, mira, fíjense, es lo mismo. Es lo mismo, miren. Les estoy dando aquí todos los problemas con los que se pueden encontrar. Te fijas, es del cloro. Tiene 2 isótopos. 2 isótopos. Luego te fijas, aquí dice 0,75 y aquí 0,25. Y te fijas en el eje Y, es la abundancia, pero está al tanto por 1. Al tanto por 1. En el eje X es la carga masa o masa carga, ¿no? Sus unidades, unidad de masa atómica. Aquí está la masa, ya está perfecto. Entonces es 1. Ahora, si tú sumas este 0,75 más este, que es 0,25, ¿cuánto te da? 1. 1. Uno. 1, ¿no es cierto? 1. Entonces esto está al tanto por 1. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo vas a hacer tu cálculo de peso atómico? ¿Cómo vas a calcular? Sencillo, es más fácil aún.
Más sencillo es, fíjense. Dices, voy a calcular el peso atómico del cloro. Entonces, igual. La primera masa, el primer isótopo. Masa del isótopo 1, 35. Por su abundancia, 0,75. Listo. Más. Masa del isótopo número 2, 37. Por su abundancia, 0,25. ¿Cuánto nos da? 35,5. ¿Ven? 35,5. Igualito. ¿De acuerdo? Ahora, miren. No sé si han copiado ya esto. Ahora, de seguro va a entrar mañana un ejercicio de estos jóvenes. Seguro, yo tengo que preguntar esto. O tú tienes que saber cómo se calcula el peso atómico, ¿no es cierto? Tienes que saber. Dígame. Entonces, para este caso, cuando esté pintado, por así decirlo, digamos, en este caso está el uno está pintadito, de ahí vemos que está en el uno y por eso no usamos el porcentaje de 100, ¿verdad? Así, No, ahí dice 1. Aquí dice 1, ¿no ve? No dice 100. Entonces, de eso tienes que darte cuenta. Ahora, eso que está pintadito, yo he borrado pues para darles los ejemplos. Yo he ido borrando. entonces, para el examen tendremos que fijarnos de si dice uno o 100. 1 o 100, eso tienes que fijarte. Ya, ahora, miren el siguiente. Ya, tienes que fijarte todo. Te van a decir calcule el peso atómico, por ejemplo, del cloro. Ya, te vas a fijar en la gráfica. ¿Cuántos isótopos tiene? Dos. Dos, ¿no? Ahora, se te puede dar así con líneas o se te puede dar así con unos picos. Así, ya. El porcentaje, el eje Y es la abundancia. ¿Te fijas qué numerito ves ahí? Uno. 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 O no puedes ver números. Incluso hay otros gráficos donde no te dicen nada aquí, solo abundancia te. Pero aquí ves un datito, fíjate, está 0,75. Y este no tiene. Ah, entonces, ¿cuánto va a valer este pico? 0,25. ¿Por qué? Porque como está al tanto por 1, el 0,75, a ver, bien, el 0,75 más esto que no sé, me tiene que dar 1, ¿no es cierto? Entonces, esto que no sé va a ser igual a 1 menos el 0,75. Y esto que no sé va a ser igual a ¿cuánto? A 0,25. Entonces, este piquito vale 0,25. Esa es su abundancia. Vale 0,25. Y listo, ya puedes calcular el peso atómico. ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya, ahora miren. Enseguida vuelvo a esto. Se fijan en la gráfica y ¿cuántos picos ven? Tres. Tres. ¿De qué elemento se trata? Neón. Del neón. Entonces, ¿el neón cuántos isótopos había tenido? Tres. Tres. Ahora, el peso atómico vamos a calcular. Fíjense. Ahora, miren cómo nos los están dando. Este pico aquí, entre paréntesis, nos han anotado. Ah, está el porcentaje. ¿No es cierto? Luego las masas están acá. 20, 21, 22. Ah, sencillo. Puedo calcular el peso atómico. Entonces, el primer pico, primer isótopo. Masa, 20.
20. Por abundancia, es esto. 90.92%. Ahí está. Más el segundo pico, el segundo isótopo. Masa, 21. Por su abundancia, 0,26%. 0,26%. Más el tercer isótopo. Aquí está el tercer isótopo. Masa, aquí está su masa. 22. Por su abundancia, acá está su abundancia. 8,82%. Listo. ¿Cuál es el peso atómico del neón? Me da 20,18. Ya, 20,18 unidades de masa atómica. Ese es el peso atómico entonces del neón. Y es lógico, jóvenes, a ver, vean, ¿cuál pico es más grande? ¿Cuál es más largo? Este, ¿no es cierto? Existe más neón, 20, fíjense acá. Existe más neón, 20 en la naturaleza. A ver, corregir esto. El neón 20 existe con más abundancia. Entonces, ese numerito va a predominar, pues. Ahora, hay el isótopo del neón 21, hay el isótopo 22, pero son bajas las cantidades en las cuales se encuentra en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero existen. Y así se calculan los pesos atómicos. Y fíjense que ya saben calcular pesos atómicos. Ya saben cuántos isótopos tiene un elemento. ¿Quién te indica? ¿Quién te ayuda? El espectrómetro de masas. El aparato que ideó por vez primera JJ Thomson. Bien, acá. A ver, este es el circonio. El circonio. ¿Cuántos isótopos tiene el circonio? 5. 5. 5 isótopos tiene el circonio. Tenemos sus masas, ahí están las masas. Las masas. Pero los porcentajes tendríamos que detallar, ¿no? Porque por acá no podemos tantear las abundancias. Pero ¿cuál domina? ¿Qué isótopo domina? El de 90. De 90. Exacto. Ahora, si ustedes se fijan, el peso atómico del circonio, vean a ver en sus tablas, busquen en su tabla periódica, circonio, y busquen su peso atómico. 91,224. ¿Cuánto lee? 91, Sí. 224. A ver. Exacto. ¿Ven? Pero ¿qué es ese resultado? ¿No? Es decir, ¿quién domina? Es este. Ay, perdón. ¿Quién domina? Es este. Los otros se van a ir promediando, pero tendríamos que tener los datos. ¿Entienden, jóvenes? Es sencillo. Bien. Doctor, Entonces, disculpe, dime, tengo una pregunta. Para obtener estos picos, ¿qué partículas son las que actúan? ¿qué partículas son las que actúan? A Sí, ver, o ¿quiénes nos dan estos picos? ya. Tú tienes, por ejemplo, aquí el átomo de cloro, ¿listo? Cloro, colocas aquí tu muestra. Aquí si ves hay una fuente de iones, son electrones, pues, estos electrones que están en rojo disparan electrones en este sentido.
Entonces, mientras tu muestra está avanzando, necesita primero estar al estado gaseoso. Colocas tu muestra, va avanzando. Al disparar con los electrones, se les quita los electrones y los núcleos son quienes pasan por acá, los núcleos. Y de acuerdo a su peso, se van separando, se van desviando. Quienes pesan más, se desvían acá, mira. Quienes pesan menos, se desvían por este lado. Y esos núcleos se van detectando aquí, como dice detector, se van detectando acá. Y nosotros los vemos como estos picos, ¿no? Como este espectro que ves aquí abajito. Entonces son entidades del cloro, ¿no es cierto?, despojados de sus electrones, o sea, son entidades positivas. ¿Listo? Y con el imán y con el campo eléctrico, hay también campos eléctricos por acá, se van desviando los iones, de acuerdo a su peso. Entonces depende de la muestra que coloques acá, ¿no? Acá, aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, del que veíamos acá del neón, ¿eh? El neón igual se coloca al estado gaseoso y son bombardeados con electrones, quedan los núcleos expuestos y van viajando. De acuerdo a su peso se van separando, se separan en tres y tenemos estos tres picos. Lo mismo para el circonio. ¿Ven qué interesante, no? Así, Una consulta. dime. En el caso del circonio, sería sobre el 100% igual, ¿verdad? En este caso sí, sí. Te fijas, hay un 100, aquí te dice porcentaje, entonces, si tuviésemos los porcentajes, desde el porcentaje, de todos los picos, podemos calcular el peso atómico. Este era solamente para preguntarles cuántos isótopos tenía. Entonces ya sabes analizar de esa forma. Está bien, gracias, doctor. Ahora, lógicamente, no se analizan solo isótopos, se analizan otras cosas más. Pero eso ya van a ver cuando vean análisis por instrumentación. Esto es lo más elemental que tienen que saber. Bien. Una onda. Vamos a hablar de ondas ahora. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la partícula, el electrón, el protón, etcétera, partículas atómicas, se comportan como ondas y también se comportan como partículas. Por eso es que el electrón, por ejemplo, que es una partícula, tiene masa, tiene carga, ¿no es cierto? Son propiedades de partículas. Pero también tiene propiedades ondulatorias. Actualmente se acepta esto. El electrón a veces se comporta como partícula y a veces se comporta como una onda. El protón, el neutrón, el electrón, etcétera, partículas atómicas. Así se comportan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que vamos a ver algunas propiedades de las ondas. A las ondas se las denomina, tenemos otros sinónimos, aparte de onda, se les puede llamar radiación, vibración, perturbación, interferencia, ruido, vibración, etc. Todas esas denominaciones son sinónimos y son válidas cuando describimos a una onda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Una onda tiene esta forma que estamos viendo en el gráfico, que es una función matemática. Es una función matemática. Es la función seno. Es una función trigonométrica. También puede ser la función seno desplazada o, si quieren, la función coseno. ¿Listo? Una función matemática. Fíjense que al átomo se lo puede describir con funciones trigonométricas. ¿Listo? Con funciones trigonométricas se logra y se tienen muchas ecuaciones para describir cómo se comporta
todo el átomo como una onda. Y se utilizan funciones trigonométricas. Bien, acá podemos ver, por ejemplo, que la amplitud, miren, la amplitud es esta distancia, esto. Esto también es amplitud, esto es amplitud, esto es amplitud, esto es amplitud. Es decir, vendría a ser el alto, ¿no? La altura de la onda, desde lo más alto, o máximo si quieren, a la parte media, ¿no? A la parte media. Pero también tenemos la longitud de onda, es decir, la longitud de onda, a ver acá, fíjense, la longitud de la onda es el largo de la onda. ¿Cuán largo es esta onda? Y se las representa con esta letra griega, que es la letra griega lambda. Y si estamos hablando de largo, de la longitud de onda, ¿cuán largo es la onda? Lógicamente se manejan del Sistema Internacional unidades de longitud que ustedes dominan. Milímetro, centímetro, metro, micrómetro, nanómetro, picómetro, etc. Y hay una unidad bastante utilizada, una unidad inglesa, que es el Armstrong. Bien. ¿Qué es la longitud de onda? Pero como su nombre lo indica, es el largo de la onda. ¿Cuán largo es la onda? Ahora, ¿cómo puedo calcular? Si esta es la onda que está en rojo, ¿no es cierto? El largo de la onda yo puedo calcular midiendo el largo, la longitud, desde el pico, desde el primer pico hasta el segundo pico. O medir la longitud de los máximos, ese sería el término, ¿no es cierto? Matemáticamente, la longitud de los máximos. O la longitud de los mínimos. Aquí abajo, vean. Esa sería la longitud de los mínimos. O la longitud, si quieren, de los valles, ¿no es cierto? Valles, mesetas. O miren, en la parte central, la longitud entre esos puntos. Y yo bien podría decir, si entienden eso está perfecto. Pero la longitud de onda también es esto, miren. De aquí a aquí. Es decir, la distancia entre dos puntos equidistantes. Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos puntos equidistantes. Pero nos quedaremos con algo, ¿no? Nos quedaremos con que la longitud de onda es la longitud entre los picos, ¿no es cierto? O los puntos máximos y los puntos mínimos. Pero no olviden que se puede calcular la longitud de onda en cualesquiera dos puntos equidistantes. ¿Está claro? Ahora, una onda, fíjense, una onda empieza acá. Esta es una onda, así a propósito estoy haciéndolo. Y termina acá, así. Esa es la primera onda. La segunda onda vendría a ser esta, otro color. Ya. La segunda onda empezaría acá y ahí está. Esa es la segunda onda. Entonces tenemos dos ondas. Por eso es que decimos la distancia entre dos máximos y entre dos mínimos. Esa es la longitud de onda. ¿Se entiende esto de la longitud de onda? Sí, doctor. Doctor, tengo una duda. Dime. ¿Eso también se llamaría periodo? No. Enseguida te voy a dar ese concepto. ¿Listo? Ok. Enseguida vamos. Bien, frecuencia. Frecuencia. A ver, no sé si tengo otro. Ya, frecuencia. Mejor esto vemos antes de la definición. Frecuencia, ¿listo? Aquí tenemos ondas. Ahora, si trazo aquí el eje X, por ejemplo. ¿Listo?
Ay, no está muy bien eso. Y ahí está. Yo me coloco un punto aquí. A ver, para que vean, aquí. Otro punto aquí. Otro punto aquí. Más abajito tenía que estar eso. Aquí. Y aquí. Ya. Cuento en un segundo, que es el tiempo, ¿no? Voy a cronometrar un segundo. Y voy a contar cuántas ondas pasan por este punto en un segundo. ¿Listo? Eso voy a contar. Entonces, pasan una, fíjense, una onda, dos ondas, ¿cuántas son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Está claro? Por ese punto pasan ¿cuántas ondas? 12. 12. 12. 12. 12 ondas, 12 radiaciones, perturbaciones, vibraciones, ruido. ¿Listo? ¿En qué tiempo? En un segundo. Eso es frecuencia. O sea, 12 ondas, perturbaciones, vibraciones, radiaciones, ruidos. O sea, pasan 12 por segundo. Y esto se conoce como 12. 1 sobre hertz, perdón, 1 sobre segundo, o ondas por segundo, ciclos por segundo, vibraciones por segundo, ruidos por segundo, se llama hertz. Hertz. O sea que la frecuencia de esta primera radiación son 12 hertz. La frecuencia de esta segunda radiación, fíjense, puedo usar esas nomenclaturas, F o esta letra griega gamma. ¿Cuántas vemos hasta este punto? Voy a calcular en un segundo, cuántas ondas pasan. A ver, 1, 2, ¿cuántas cuentan? 9, doctor. 9, perfecto, 9. Pasan 9 ondas, 9 perturbaciones, 9 ruidos por segundo, o lo que es igual a 9 hertz. Bien, la tercera. Voy a calcular la frecuencia. Y fíjense, miren, se pueden usar todos esos símbolos que me indican la frecuencia. F, el gamma o nu pueden usar. Esto se llama nu. Bien, ¿cuántas? Aquí hay una. 7. 7 frecuencias. 7 ondas, 7. 7 ruidos que pasan por ese punto en un segundo. O sea, 7 ondas, ciclos, que son 7 hertz. ¿Está bien? Bien, en esta onda de aquí abajo, aquí hay una. A ver, cuéntenlas. Vamos a ver 5. cuál es la Son 5. 5. 5 ondas pasan por ese punto en un segundo. Entonces su frecuencia son 5 Hz. Y la última, que hay 4. una, 4. 4. 4 ondas que pasan por un punto en un segundo. 4 por segundo, eso es 4 Hz. ¿Listo? Ahí está. Eso es frecuencia, jóvenes. O sea, ¿qué había sido frecuencia? Es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Eso es frecuencia. ¿Listo? Ahora, matemáticamente hay otras fórmulas, miren acá. Frecuencia, por ejemplo, miren, frecuencia, dice C es la velocidad de la luz. Esto es la velocidad de la luz. Sobre longitud de onda.
ya sabemos que es longitud de onda. Entonces, de esa forma también nosotros podemos encontrar la frecuencia. ¿De acuerdo? Las fórmulas, las ecuaciones estas, nuevamente les repito, hablan. Lo que hay que saber es escucharlas. Esto te dice, ¿quieres hallar la frecuencia? La respuesta es sí. Entonces, hace esta operación, te dice. Tienes que hacer esa operación, dividir la velocidad de la luz entre la longitud de la onda y vas a tener la frecuencia. Bien, ahora recién me voy a las definiciones, una vez que hemos entendido qué es la frecuencia. Fíjense, ahí está. Frecuencia, símbolo, gamma, F. También se utiliza nu, la letra griega nu. Definición, es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Ahora, definición física. Aquí está lo que acabamos de hablarles, esta fórmula. Velocidad de la luz entre longitud de onda. Y acá nos explican, miren, que la unidad es 1/segundo, o ondas por segundo, o segundo a la -1, es lo mismo, ¿no es cierto? O hertz, que se simboliza así. Esa es la unidad de frecuencia. ¿Listo? Entonces nos quedamos con que frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Bien, seguimos. Ahora, aquí está lo que preguntaba su compañera. Miren. Lo voy a mover aquí ya. Ya. Frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, dice. T es periodo. Esto es periodo. Entonces nos dice, la frecuencia es la inversa del periodo. O el periodo es la inversa de la frecuencia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Esto pasa acá y F pasa acá, ¿no? El periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, así puedes calcular el periodo, invirtiendo el valor de la frecuencia. Si tu frecuencia vale, por ejemplo, fíjate acá, tu frecuencia vale 0,5 Hz, ¿no es cierto? ¿Cuál será tu periodo? T. Entonces, 1/. Mi frecuencia vale, como acá dice, medio Hertz, es decir, medio Hertz. ¿Qué es Hertz? 1/segundo. Entonces va a ser esto igual a ¿cuánto? Si divides 1 entre 0,5, 0,5 es 1, un medio, 1, 2, medio, Dos. decimos 2. 2 segundos. Ese va a ser tu periodo. ¿Está claro? Bien, entonces eso es periodo, eso es lo que estaba preguntando. Está relacionado con la frecuencia. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, en este gráfico, ¿cuántas ondas ven? 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3 ondas. Supónganse que yo digo, en este punto, quiero saber la frecuencia. ¿Cuál será la frecuencia? En ese punto. 3 ondas pasan, pues, ¿no es cierto? En un segundo. O sea que son 3 Hertz. Esa es la frecuencia. ¿No es cierto? 3 Hertz. Si quiero hallar su periodo, ¿cuánto será su periodo? El periodo va a ser la inversa de la frecuencia. El periodo va a ser la inversa, la frecuencia vale 3. ¿3 qué? 3 Hertz. Entonces va a ser 1/3 segundos. Ese va a ser el periodo. Aquí está, miren. Este es el periodo.
Entonces, que la frecuencia está relacionado con el periodo de manera inversa. Frecuencia inversa del periodo. O si quieren, periodo inversa de la frecuencia. Ahora, ¿está claro? Esa es la relación entre periodo y frecuencia. Entonces, la frecuencia, por ejemplo, se mide en segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, que es hertz. En cambio, el periodo tiene unidades de tiempo, ¿no? Tiene unidades de tiempo el periodo. Bien. Acá, miren. Todo este material lo tienen ustedes. ¿Qué tal si yo pongo un punto? Aquí vemos unas radiaciones. Por si acaso, aquí empieza la onda, miren, está desplazado esto. Esto sería una onda. Hasta ahí sería una onda, ¿no? Bien. Lo mismo acá. Hasta ahí sería una onda. Está desplazado. El seno ahora es el coseno, ¿no? Una, dos, aquí. ¿Cuál es la frecuencia? 2 Hz. 2 Hz. 2 Hz. ¿No es cierto? La frecuencia acá son 2 Hz. Perfecto. Voy en el mismo punto, fíjense que he tratado de hacer en el mismo puntito. Ahí está, creo. Quiero saber la frecuencia de esta onda. 8 Hz. 8, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. La frecuencia, 8 Hz. ¿Cuál tiene más frecuencia? ¿La de arriba, la A o la B? ¿Cuál tiene más frecuencia? ¿Cuál de las radiaciones? La B. La B. La B. Tiene mayor frecuencia. Ahora, fíjense por qué se le llama frecuencia alta. Y la de arriba, frecuencia baja. Por su valor, ¿no? Por su valor. Esa es la diferencia entre una radiación de frecuencia baja y frecuencia alta. ¿Listo? Así es frecuencia alta, frecuencia baja. ¿Listo? Alta y baja frecuencia. Está claro, ¿no? Bien. Doctor, una pregunta. ¿Se sabe que es una frecuencia baja o alta cuando hacemos comparaciones o hay un número en específico, no sé, arriba Ya. de menor o... Eso, a ver, ¿cómo te explico? Sí, hay un punto de referencia y es la región visible. Bien, bien que preguntes eso. A ver, todo esto estoy saltando. Aquí. Aquí, esta es la región visible. Esta pequeña bandita es la región visible. Es la región en la cual nosotros tenemos visión. ¿Listo? La región visible. Todo esto se llama espectro electromagnético. ¿Listo? Y la frecuencia es bien alta. Esto estoy dibujando, jóvenes. Esto. La frecuencia es bien alta en este lado. Ni siquiera notamos. ¿Listo? Solo vemos una línea. Pero es alta frecuencia. Y luego empieza a... La longitud de onda, fíjense, va creciendo y también la frecuencia va disminuyendo. Fíjense, está al lado izquierdo, a la izquierda de la región visible, está la frecuencia, aquí está frecuencia, por el orden del zeta hertz, hexahertz, petahertz. En cambio, de la región visible hacia este otro lado, infrarrojo, está con frecuencias de tera, de giga, mega, kilo. Está disminuyendo la frecuencia. ¿Por qué? Porque la longitud de onda está aumentando. Entonces, eso está muy relacionado con la longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, tu parámetro vendría a ser la región visible para definir una
alta frecuencia y una baja frecuencia. Ahora, acá, alta y baja frecuencia decimos, pero eso está relacionado también con la longitud de onda. Aquí arriba, miren, las longitudes de onda son bien largas, ¿no? Aquí tenemos una longitud de onda larga. Longitud de onda larga. Por tanto, su frecuencia es baja. Ahora, ¿de cómo sabemos eso? Hemos definido que la frecuencia es velocidad de la luz sobre longitud de onda. Si la longitud de onda es larga, la frecuencia es baja. Acá abajo, en la radiación B, la longitud de onda. Fíjense, esta es la longitud de onda. Es corta, ¿no es cierto? O baja, si quieren. Si esta longitud de onda es baja o es corta, esta, ¿no? Esta longitud de onda es baja o es corta. Si es baja o corta, su frecuencia es alta. Ven que sí funciona esta fórmula, ¿no? Saber cuándo hay una relación, concluyendo, relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia. Longitudes de onda corta, frecuencia alta. Longitudes de onda larga, o la onda es bien larga, ¿no? La frecuencia va a ser baja. ¿Ahora está mejor? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, esta formulita está bien, ¿no? Esta que hemos anotado, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Es la fórmula matemática, ¿no? Entonces, hay una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. En eso ya vimos. Hay un número bien interesante, jóvenes. Ya saben ustedes qué es la longitud de onda, ¿no es cierto? Saben ya qué es. Ahora, si inviertes a este valor, inviertes a la longitud de onda. Tienes un numerito que se llama número de onda, que se simboliza con esta letra griega. ¿Listo? Tienes el número de onda. Ahora, las unidades lógicamente van a ser, mira, si tienes tu longitud de onda en metro, la unidad de tu número de onda va a ser 1 sobre metro o metro a la menos 1. Si tu número de onda tu longitud de onda, perdón, está en centímetros, tu número de onda va a tener la unidad de 1 sobre centímetro o centímetro a la menos 1. Es decir, la longitud, unidades de longitud a la menos 1, o 1 sobre la longitud. ¿Listo? Entonces, el número de onda no es más que la inversa del valor de la longitud de onda. ¿Listo? Ahora, fíjense acá, en esta gráfica. Fíjense, acá vemos la unidad de longitud, está en metro, ¿no es cierto? Está en metro. Y nos dice acá, aquí está el 1. Aquí está un 0,5, es lógico. La mitad de 1 es 0,5. Entonces te dice la longitud de onda es 0,5. La longitud de onda es 0,5 metros. Eso te dice. ¿Cuál será el número de onda? Si tenemos una longitud de onda de 0,5 metros, el número de onda va a ser igual a la inversa de la longitud de onda, es decir, a 1 sobre 0,5 metros. Y eso es igual a 2. 2 por 1 sobre metro o 2 por metro a la menos 1. ¿Está claro? Que es esto lo que vemos. Conclusión. Tienes la
el valor de la longitud de onda. Entendemos ya que es longitud de onda. Es el largo de la onda. Es la distancia entre los picos o máximos, o la distancia entre los valles o los mínimos, ¿no es cierto? Eso es longitud de onda. Tiene unidades de longitud. Bien, tienes la longitud de onda, inviertes ese valor y tienes el número de onda. ¿Está claro? Bien, ahora, ¿por qué les digo que es interesante, importante para ustedes? Por lo siguiente. Fíjense, miren, ese es otro espectro que se lo obtiene con infrarrojo. Infrarrojo. Enseguida vamos a ver qué es infrarrojo. Es una radiación, el infrarrojo es una radiación que tiene longitud de onda, tiene frecuencia, y se llama infrarrojo, ¿no es cierto? Y se distingue del ultravioleta simplemente por, miren, la longitud de onda. El infrarrojo sus longitudes de onda son más largas, el ultravioleta son más cortas. Las frecuencias acá son más altas, en el infrarrojo más bajas. El ultravioleta lo conoces, te quemas con radiaciones solares y te arde la piel. El infrarrojo, acercas tu mano al fuego y sientes un calor, ¿no es cierto? Así es el infrarrojo. ¿Ven que es importante saber esas propiedades? Longitudes de onda, frecuencia. Bien, estás analizando una sustancia, le disparas con infrarrojo, hay aparatos que te disponen de infrarrojo, y tus moléculas empiezan a vibrar, absorben la energía, porque las ondas transportan energía, las ondas transportan energía. Disparas a tu muestra y tus átomos empiezan a vibrar, enseguida les muestro. Y las vibraciones producen estos picos que ves acá, estos picos. Están invertidos, fíjense. Si la sustancia que estás analizando es una acetona, miren, es una acetona, le disparas con infrarrojo y el grupo funcional cetona va a empezar a vibrar. Y vibra a 1700, olvídense de eso, y vibra, fíjense a cuánto. En el eje X tenemos, aquí, ¿qué dice? A ver, wave numbers, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Wave es onda, numbers, número, es el número de onda. Y nos dice, está en centímetro a la -1. ¿Ven? Está en centímetro a la -1. Wave numbers es el número de onda, que es la inversa de la longitud de onda. Por eso está invertido en la gráfica. ¿Y notan algo más? El 0 no está aquí. Y los números, miren, 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Es al otro lado donde sube la magnitud. A ver, fíjense, es al otro lado. Entonces, cuando estén frente a este tipo de sistemas, están calculando el número de onda. Por eso es que se invierte la numeración por un lado, ¿no es cierto? Por un lado, y luego nos indican que es número de onda. ¿Está claro? Bien, ahora, quiero que vean este pico. Este pico. ¿A dónde está apuntando? ¿A qué número? A ver, cuente. 1700. Exacto, 1700. Tú dices aquí 100. A ver, ¿de cómo sabías que esto era 100? Porque hay 4 lineecitas y del 1500 al 2000 podemos contarlo así, de 100 en 100. Exacto. Está bien. O sea, dice, mira, de 2000 a 1500. A ver, ¿cuánto hay ahí? De 2000 a 1500 hay ¿cuántas unidades? 500, ¿no? 500. Y ahora aquí hay 1, 2,
3, 4, 5, 500. Entre 5, 100. A ver, 100. Entonces, cada espacio vale 100. ¿Entienden los demás? Así pensó su compañera. Y está en lo correcto. Sí, está en lo correcto, doctor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Sí, doctor, entiendo. Ya. Y entonces esto vale aproximadamente, miren, 1700. Porque está un poquito más a este lado. ¿No es cierto? Ahora, el valor exacto, miren, aquí está. Eso no quería decirles. Aquí está, miren. ¿Cuánto había sido? 1715. 1700 está perfecto. O sea que el grupo cetona vibra a 1700 centímetros a la -1. Ahora, fíjense lo que les voy a mostrar enseguida. Fíjense. A ver. Aquí está. ¿Pueden ver? Aquí a la Sí, derecha. doctor. Sí, Ahí doctor. está la acetona, miren. Y está vibrando, miren, el carbono y el enlace doble oxígeno. Y esta vibración, lo he hecho recién esto, miren, está 1784, dice. Vendría a ser esta línea que ven acá, esta. Esta línea me representa entonces a la vibración carbono-oxígeno, cetona. Pero la gráfica esta no está invertida, ¿no? Tiene que estar invertida, pero bueno, pueden tenerlo también bajo esa forma. Igual el eje X, fíjense, wave number, 1000, 2000, 3000, va creciendo en sentido opuesto. En el eje Y la intensidad, me marca la intensidad. Puedo agrandar esto para ver mejor. Hay más líneas, ¿no es cierto? Hay muchas más líneas que me indican los movimientos. Por ejemplo, yo puedo picar acá y miren, los átomos se van moviendo. Hay otros movimientos. Puedes detectar los enlaces entre los carbonos e hidrógenos. ¿Y por qué vibran las moléculas? Porque le has irradiado con, por ejemplo, infrarrojo. Le disparo con infrarrojo, la molécula absorbe la energía y empiezan a vibrar diferentes zonas de la molécula. Acá les voy a mostrar otro. Fíjense, es este compuesto. Es un éter a la izquierda, vean. Es un éter. El éter etílico sería, pero tiene un enlace doble aquí, ¿no? Está aquí a la derecha, ahora fíjense. ¿Ven? Está vibrando en la parte de acá y eso lo detectamos también con un pico. Lo mismo acá, miren, es el hexino, el hexino, y el enlace triple entre carbono y carbono. Hay 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 1 sería este, pero no. Entre el carbono 1 y el carbono 2 hay un enlace triple y ese es el que están viendo, está vibrando ahí el carbono y el hidrógeno, su único hidrógeno del carbono 1. Y eso lógicamente nos da un pico, ¿no es cierto? Uno de estos picos, que lo vamos a ver enseguida. ¿Ven? Entonces, al disparar a una molécula, la molécula absorbe la energía y sus átomos empiezan a vibrar. Y esas vibraciones se expresan como con estos picos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que veíamos. Entonces, este pico que vemos acá, 1700, nos representa la vibración entre el carbono y el oxígeno. Y eso es fantástico, pues si tú ves este pico, yo me quedo feliz con que ustedes no se olviden y en recordar que este pico, un pico que está a 1700 centímetros la -1, te indica que hay un grupo carbonilo de una cetona. Listo. Hay otros picos, fíjense, y te indican otras uniones. A ver, miren acá, es lo que les mostré. El éter que les decía, pero que tenía un enlace doble. ¿No es cierto?
Y, por ejemplo, hay una tensión, nos dice acá, entre carbono y oxígeno. Y el grupo vinilo de este éter a 1200, dice, fíjense, a ver, veremos este pico, 1100, 1200, ¿no? 1200. Este es a 1200 nos indica la presencia de esto, del puente de oxígeno del éter. ¿Listo? Y hay otro, este que vemos acá, que no está muy bien definido, que está por acá, 5, 6, 7, 8, por acá, por acá está, este piquito, ¿no? A 850. Y es esto, esa vibración. Bien, entonces, ustedes pueden leer espectros. Este es un espectro infrarrojo. Cuando está así invertido, se llama infrarrojo. ¿Qué te indica? Las vibraciones. ¿De qué? Grupos funcionales. Vibraciones de los átomos. ¿En qué está el eje X? Fíjense, wave numbers, número de onda, que son unidades de longitud a la menos 1. ¿De acuerdo? A ver, este otro, que también lo vimos. Del 1 exino les decía. Y este es el exino. Este es el pico. ¿A cuánto está? A ver, fíjense. Aquí es 3000. A ver. 3300. 3300. 1300. 3300, ¿no? 3300. Exactamente 3316, dice. Esa vibración, miren, es la que detecta. Y es la vibración pero fíjense, aquí nos dice, entre el carbono, que está formando el enlace triple, y su hidrógeno. ¿Listo? Hay otra vibración, miren, aquí nos dice, entre carbono, acá. Entre carbono y carbono, enlace triple. Es este pico. Entonces, si ustedes hacen esto, lo leen en cuánto. Bien, hay que hacerlo. No sé, una regla tiene esto, el power. Bueno, con el puntero, fíjense. Este es el pico que me indica el enlace triple. Entonces, si lo trazan bien en línea recta, les da por acá, ¿no? Exactamente dice 2120. 2150 yo le diría. Está bien. Entonces, a esa longitud, a ese número de onda es que vibra carbono enlace triple. ¿Está claro? Entonces, tienen ustedes un pico, les señalan con una flechita y tú tienes que leer el número de onda. Nada más. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Sí. Fíjense qué interesante, ¿no? Que ahora el análisis, por ejemplo, se acelera bastante haciendo o disparando a tu molécula con infrarrojos. Es bien rápido este análisis. Tu muestra puede ser sólida o puede ser líquida. ¿Listo? Bien, seguimos. Amplitud de onda, ya les decía, la amplitud es esta distancia. Desde esta línea media hasta el pico o de la línea media hasta la meseta o el mínimo. Matemáticamente el mínimo o matemáticamente acá el máximo, ¿no? Esa es la amplitud de onda. Acá en la derecha, por ejemplo, ¿cuál es la amplitud? Entonces te vas a fijar en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 1. Es Uno. 1. Amplitud es 1, ¿no es cierto? Igual va a ser abajo, pero va a ser negativo, miren. Hacia abajo
Es 1, pero es negativa. Entonces su amplitud es 1. Acá, miren, tenemos 3 radiaciones. A ver, la amplitud estamos hablando. La que está en rojo. En rojo. A ver, aquí está la línea media. Su amplitud es esto. ¿Cuánto vale? 20. 20. Esa es su amplitud. De la radiación verde. A ver, la amplitud sería esto, ¿no? Esto. ¿Cuál es la amplitud? 60. 60. ¿Y de la azul o en oscuro, cuánto es su amplitud? 100. 100. ¿Bien? Entonces ahí vemos las amplitudes, ¿no? Amplitud. La más alta, lógicamente, se llama amplitud alta. La más baja, baja amplitud. La media, media amplitud o amplitud media. Y dígame, ¿cómo serán las longitudes de onda de estas ondas? ¿Cuál tiene más longitud de onda? ¿Cuál tiene menos? La baja tiene más y la que tiene menos es la alta. ¿Cómo es? A ver, analicen bien. Ahí yo analizaré, voy a analizar en Son voz los alta. mismos, doctor. Exacto, son los mismos. Tienen la misma longitud de onda, miren. Aquí empieza una longitud, ahí es una onda, o si quieren hasta acá. Esta es la longitud de onda. A ver, los rellaré. Voy a marcar mejor. De la que está en rojo, la longitud de onda es esta, esa distancia. De la que está en verde, la longitud de onda es esta, esa distancia. Y de la más oscura, la longitud de onda es esta, esa distancia. Esa es longitud de onda. Esta es la longitud de onda y la que está en rojo, esa es la longitud de onda. ¿Cómo es? Son iguales. Las longitudes de estas ondas son iguales, pero cambian su amplitud. Por tanto, estas ondas que tienen diferente amplitud van a tener la misma frecuencia, pues, ¿no es cierto? Porque la longitud de onda es la misma. ¿No? Si yo les digo en este punto, por ejemplo, en este punto, ahí, en este puntito, ¿cuál es la frecuencia? Aquí. Va a ser la misma de toditas. ¿No es cierto? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La velocidad, ¿cómo puedo calcular la velocidad de una onda? Recuerden que dijimos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿No es cierto? Frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Esta y esta es la misma fórmula. Entonces, si despejo la velocidad, esto va a ser igual. Esto pasa a multiplicar, va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué te dice esta ecuación? ¿Quieres hallar la velocidad? Te dice. Respuesta, sí. Entonces hace esta operación, te dice. ¿Cuál? Multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Porque la longitud de onda tiene unidades de longitud, por ejemplo, metro, y la frecuencia son ondas o ciclos por segundo. De tal forma que te va a dar la velocidad en metros por segundo. Eso te dice. Entonces, la velocidad de una radiación puedes calcular multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. En conclusión. ¿Está claro? Puedo calcular la velocidad multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. A ver, un ejemplo. O dos.
Nos dice acá, aquí están los datos. Calcule la velocidad si la frecuencia es de 10 Hz y la longitud de onda de 2 metros. Entonces sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. O frecuencia, velocidad de la luz entre longitud de onda. ¿No es cierto? Esta nace de esta. Bien, entonces la velocidad de espejo va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Velocidad. Longitud de onda me dice 2 metros por frecuencia 10 Hz. 10 Hz, 1 sobre segundo. Entonces la velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Esa es la velocidad de esa onda, de esa radiación. Fácil, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Aquí, otro. ¿Qué nos dice? La velocidad es de 20 metros por segundo. La frecuencia es de 100 Hz. ¿Qué nos pide calcular? La longitud de onda, La longitud de onda. ¿no es cierto? La longitud de onda. Entonces, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, longitud de onda va a ser igual a la velocidad, 20 metros por segundo, sobre la frecuencia, 100 Hz. Los Hz son 1 sobre segundo. Entonces, esto es igual a 0,2 metros. Se simplifican los segundos, ¿no? Medios y extremos, simplificamos los segundos. Está bien. Esa sería la longitud de onda. O en centímetros, si nos pueden decir, calcule la longitud en centímetros, entonces lo transforman. Pues, ¿cuántos centímetros son? 20. 20 centímetros. 20 centímetros o 0,2 metros. Esa es la longitud de onda. Ya que tu onda es así, ¿no? Así. Aquí hay otra onda y esta longitud es de 20 centímetros. A ver, aquí, jóvenes, ¿cuál es la longitud de onda? Solo eso les pido, longitud de onda. El eje X está en centímetros. 5 centímetros. A ver, la onda empieza acá, miren. Aquí empieza la onda, ¿no es cierto? 10, doctor. 10 centímetros. Y termina aquí, ¿no? Ahí termina. Entonces, si ustedes bajan acá, aquí está la longitud de onda, pues. Porque la longitud de onda es de 10 centímetros. ¿Está bien? A ver. Aquí tenemos otra radiación. Nos dice, la siguiente onda demora 5 segundos en recorrer 10 metros. Hay que determinar todo esto, número de ondas, ciclos u oscilaciones. A ver, eso primero, ¿cuántas ondas son? 4. 4. Perfecto. 4 ondas. Longitud de onda. Bueno, no puedo, hago el otro, pues. Amplitud. Esto es amplitud. 3 metros. 3 metros, exacto. 3 metros. Listo. Frecuencia. 4 Hz. 1 sobre 4.
A ver, frecuencia. Miren, dice la siguiente onda demora 5 segundos, dice. En recorrer 10 metros. Ah, ya. 5 segundos demora. ¿No es cierto? En recorrer 10 metros. ¿Pero cuántas ondas son? 4. O sea, se cuentan 4 ondas y demora 5 segundos. O sea que la frecuencia es 4 quintos, son 4 quintos hertz. 4 quintos hertz. Esa es la frecuencia. Aquí nos está diciendo 5 segundos, no es un segundo. 5 segundos se bien tardado. ¿Está bien? Ya, ¿qué más? El periodo. Recuerdan, la frecuencia es la inversa del periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, 1 sobre la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Son 4 quintos. 4 quintos, 1 sobre segundo, hertz. Entonces, estos son 5 cuartos segundos. Ahí está, esa es o el periodo. Nos falta la longitud de onda. A ver, ¿cómo calculamos? Sería 2,5 metros, doctor. Sí, correcto. A ver, ¿cómo ha encontrado su compañera? He dividido la longitud total de las 4 Exacto, ondas entre 4. exacto. Miren, dice aquí, recorre, tarda en recorrer, 10 metros recorre. Aquí está, 10 metros. Y ahora fíjense aquí, no hay unidades, pero son 4 ondas. Entonces, como razonó su compañera, perfecto, son 10 metros tardan y son 4 ondas. Ondas podemos colocar acá. Entonces son 10 entre 4, 2,5 metros por onda. O sea, esa es la longitud de onda. La longitud de onda había sido de 2,5 metros. ¿Listo? ¿Ven? Hay que pensar, hay que razonar un poquito, ¿no? ¿Preguntas? A ver, acá hay más ejercicios, miren. Son similares a ese ejercicio que resolvimos. De A a B hay 90 metros, dice, y hay que ir calculando esas propiedades. Periodo, frecuencia, longitud de onda. Son más ejercicios. La onda de esta figura, dice, demoró 5 segundos en ir de A a B. La longitud tienen de todo eso, 15 centímetros. Determinar periodo, frecuencia, longitud, etcétera, ¿no? El 2, a ver, igual, ¿no? Pero les dan acotados, ¿no? La onda de la figura avanza con una frecuencia de medio hertz. Es la frecuencia, ¿no? Según se indica en la figura, determina la velocidad. ¿No es cierto? Aquí, velocidad solamente les piden. A ver, ¿cómo sería esta? Está interesante. La onda de la figura con una frecuencia, nos dan la frecuencia de medio hertz, según se indica en la figura. Determina la velocidad de la propagación. ¿Qué nos falta? Una longitud de onda nos faltaría. Que ustedes saben que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre longitud de onda, ¿no es cierto? Su análogo es frecuencia, velocidad entre longitud de onda. Entonces la velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. Tengo frecuencia, necesito la longitud de onda. ¿No es cierto? Ahí, a ver, veremos la figura. Ya.
A ver, miren, 70 centímetros dice, pero de acá a acá. De aquí a aquí. 70. Pero, ya. Luego, ¿cuántas unidades vemos acá? Aquí hay una, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco hasta acá, ¿no ve? Entonces puedo averiguar eso, 70, por ejemplo, 70 entre 5. ¿Cuánto es? A ver, ¿me lo dividen? 14. 14. 14 centímetros. 14 centímetros vale entonces esto, esto, esto y esto. ¿A ver? Una onda es hasta ahí. O si quieren, a ver, ¿cuánto es entonces esto? 2, 3, 4. Son 4 unidades. 14 por 4, ¿cuánto es? 56. Entonces la longitud de onda es de 56 centímetros. ¿Cómo se entienden? Doctor, ¿podría repetir la A ver, explicación, a por ver. favor? Ya. A ver. Ya. No nos han dado la longitud de onda, ¿no ve? Entonces, eso es lo que queremos averiguar. En otro lado estoy señalando esto. No nos han dado la longitud de onda. Entonces averiguamos cuánto vale, ¿no es cierto?, la longitud de onda en esta gráfica. Entonces decimos aquí hay 70 centímetros, de acá a acá, ¿no es cierto? 70. Pero ¿cuántas divisiones cuento? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces divido por eso 70 entre 5 y me da 14. Ahora puedo hacer lo siguiente, de aquí a aquí es 14 y hasta acá son 70, ¿no es cierto? Entonces puedes dividir o restar. Esta es la longitud de onda. Esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Entonces, será 70 menos 14. A ver, 70 menos 14. ¿Cuánto es? 56. 56. 56. ¿Ves? 56 centímetros. ¿Ahora está mejor? Sí, doctor, gracias. Ya, en dos formas entonces, ¿no? Entonces, allá es la longitud de onda, ya tenemos, y la velocidad no es más que multiplicar por medio hertz. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Velocidad 28. 28. 28 centímetros. Ya no quiero rayar mi marcador. Ya. 28 centímetros por segundo. Esa es la velocidad, porque esto es medio hertz, 1 sobre segundo. ¿Ve? Listo. Y tienen, miren, para ejercitar esos ejercicios, y miren, acá también tienes resueltos todo lo que hemos visto. Solo eso, jóvenes. Solo eso. Veríamos el examen hasta acá, ¿no? Esto ya no, después les voy a comentar. ¿Claro? Bien, nos vemos mañana temprano. Levántense, por favor, a las 6 de la mañana.